Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo y no oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra palabra le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra palabra les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, San Mateo capítulo 13. Comienza el capítulo con algo que me llamó mucho la atención. Dice: aquel día salió Jesús de la casa. Yo viendo el capítulo, hay parte de lo que dice el capítulo que está fuera de la casa, y luego en el versículo en el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos. Es decir, que vemos que si Mateo muestra este detalle es porque hay algo que quiere explicarnos, ¿no? Y lo que quiere explicar es que hay dos oidores, ¿no? Están la gente, porque dice, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, ¿no? Y los discípulos, que aunque los discípulos también estaban fuera y se le acercaron a Jesús cuando estaba él hablando y enseñando, luego vemos claramente que en la casa quien estaban eran los seguidores, los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto porque es importante ver cómo recibes la palabra. Nuestro corazón se puede disponer a analizar lo que estamos escuchando como un oyente
que analiza y que canaliza con los pensamientos. Es decir, hay un análisis. Escucho esto en la palabra y mis pensamientos y mi razonamiento trae un resultado de eso que estoy escuchando de la palabra. O me predispongo a escuchar y hacer que la palabra en sí, en mí, haga la transformación que necesita sin ese filtro de mi mente, ¿no? La gente estaba en la playa escuchando a Jesús y de repente Jesús empieza a hablar en parábolas, ¿no? Es algo muy curioso, que uno espera que cuando habla Jesús la gente aprenda y que le conozca y se salve, ¿no? Eso es lo que uno quiere de Jesús. Pero de repente él habla en parábolas y cuando los apóstoles le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? La respuesta de Jesús es un poco extraña. Al principio uno dice, ¿cómo? Lo normal de Jesús es que lo que quiera es que la gente entienda lo que está diciendo. Pero sin embargo él dice, porque a vosotros os es dado, el 11, daos a ver los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, es una condición del oyente. El oyente tiene la posición de análisis, tiene la posición de juzgar, tiene la posición de el orgullo propio, ¿no? Es decir, él habla, dice muchas veces, dice, un médico está para los enfermos. Si yo no estoy enfermo, no necesito médico. Pero, ¿y si estás enfermo? Pero tú dices que no estás enfermo, entonces no vas al médico, entonces no te curas. Entonces, en realidad lo que está mostrando es esa diferencia. Este capítulo vais a ver que va a mostrar la posición en la que está tu corazón. Es curioso que empieza la primera parábola que nombra Mateo, es el sembrador. Y hay muchos símbolos. La semilla, el sembrador, las piedras, los espinos, los pájaros, el camino. Hay un montón de símbolos que si no estuviera la interpretación puesta por Jesucristo, nosotros podríamos pues decir, bueno, pues esto significa, los pájaros significan los... Pero es que está la interpretación de Jesús y entonces no vamos a tener que interpretar absolutamente nada, porque la interpretación, la revelación, el análisis de los símbolos está directamente en la misma palabra. Es decir, que lo único que tenemos que ver es comparar y decir, ok, vale, entonces cuando él me está hablando del sembrador, me está hablando de que es Dios quien siembra. Cuando me está hablando de la semilla, me está hablando de que es la palabra. Cuando me habla del camino, es de una posición de mi corazón duro, ¿no? Como el camino. Y dice que cuando yo estoy recibiendo la palabra y mi corazón está duro, el enemigo viene y se lleva lo que Dios ha sembrado. Ahora, yo quiero rescatar en todo esto, que podemos analizar y podemos estirarnos horas con con la interpretación de esta parábola. Pero yo quiero rescatar esto. ¿Tú qué eres dentro de esta parábola? Tierra. ¿Y qué es lo que hace la tierra en el proceso de la siembra? ¿La tierra se prepara ella sola? ¿La tierra coge la semilla y se pone a trabajar con la semilla? No. La tierra es tierra y no hace absolutamente nada. La palabra, lo único que hace, si podemos decir que es hacer algo, es recibir la palabra, recibir la semilla.
Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para tener fruto? Recibir la semilla. ¿Por qué? Porque es el agua, el sol, el labrador, que es Dios, el que se encarga de que todo eso funcione, y de semilla, y de fruto. Nuestra posición es decir, ver cómo tengo mi corazón, porque ahí es donde Dios siembra la semilla. Digamos que el producto de la tierra es nuestro corazón, ¿no? Y ¿cómo está nuestro corazón? Yo puedo analizar y decir, wow, mi corazón está duro, porque la verdad es que escucho y no entiendo absolutamente nada y no me sirve de nada. Leo la Biblia y me es incómodo porque lo hago por fuerza para que, pero no entiendo absolutamente nada. O, por otro lado, sí la leo y tengo gozo cuando la leo, pero rápidamente por las cosas que tengo dentro de mí, ¿no? Esas piedras, esos afanes. Bueno, los afanes son los espinos, dicen, ¿no? Que los afanes del mundo son los espinos que crecen, ¿no? Estoy escuchando la palabra, tengo gozo, pero después mi situación, mis problemas, las cosas que me rodean, mis pensamientos, hacen que la palabra no den fruto. Entonces, en realidad, lo único que necesito es conocer cómo está mi corazón y exponerme a la palabra, porque es el labrador. ¿Quién quita las piedras del campo? Para que cuando se eche la semilla no estorbe. ¿Quién pasa el arado para quitar todos esos cardos, todo eso que... El agricultor. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos exponernos a la palabra y necesitamos dejar que la palabra, que el agricultor, que es lo mismo, el agricultor y la palabra es lo mismo porque tiene que ver con Dios. La palabra, dijimos en el capítulos anteriores, que era Jesús, ¿no? Hay dice luego, dice, después de explicar, ¿no? La parábola del sembrador, dice la parábola de la cizaña, que luego en casa les va a decir, digamos, hablar luego de ella, pero hay dos parábolas más que habla fuera, en la calle, y es la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Y es curioso, ¿no? Porque está hablando que necesitamos muy poquito. La semilla de mostaza es muy pequeñita y produce algo muy grande. La levadura es algo poquito que se mezcla y que contagia toda la masa, ¿no? Entonces, lo que está hablando aquí Jesús y lo que está mostrando es que no necesitamos un gran esfuerzo, no necesitamos un gran sacrificio, no necesitamos mucha fe, no necesitamos... No, simplemente necesitamos estar expuestos un poquito, porque ese poquito, esa semilla, la semilla en la palabra, es suficiente como para generar algo gigantesco dentro de nosotros. Un poquito de levadura puede cambiar todo nosotros. Cuando entendemos que nosotros somos perdonados de nuestros pecados a través de la muerte de Jesucristo, todos nuestros pecados, los que hemos hecho, los que haremos, porque Cristo no muere cada vez que pecamos. Cuando nos damos cuenta de que estamos totalmente justificados, cuando nos damos cuenta de que somos totalmente limpios como la nieve, blancos como la nieve, que somos perfectos a través de la sangre de Jesucristo. En el capítulo anterior dijimos que el espíritu inmundo tiene que salir, porque ya no puede hacer absolutamente nada. El sacrificio de Cristo paga por nuestro pecado, ya está hecho, ya estamos justificados. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a transformar, es esa semilla, es
esa palabra, el Espíritu Santo empieza a transformarnos. Entonces es importante que en el nuevo nacimiento, en la nueva criatura en la que nos convertimos, ya no somos como antes, que estamos expuestos y sujetos, esclavos por el pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. Hay una transformación y esa transformación es la que se ve en el creyente. Entonces, si hay una transformación, hay un nacimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si tu vida no tiene una transformación, si tu vida no está avanzando, tienes que analizar qué es lo que está estorbando, porque a lo mejor estás todavía observando la palabra como gente, no como discípulo, y necesitas arrepentirte y decir, yo quiero pertenecer al reino de los cielos, quiero que la palabra transforme mi ser totalmente y ya no depender ni ser esclavo del pecado. Algo poquito hace mucho, pero necesitas que ese poquito entre y transforme y haga ese cambio. Veamos a ver la segunda parte donde Jesús habla a los discípulos, ya no está con la gente, ya están los discípulos. Y la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, igual, podríamos sacar la conclusión que quisiéramos, pero no podemos, porque Jesús no la dice en la palabra y nos está diciendo cada símbolo, ¿verdad? Vuelve a estar el sembrador, que siembra la palabra. Vuelve a estar la tierra, que recibe esa semilla y empieza a tener un resultado, un fruto. Pero aquí aparece un malo, que él dice en la explicación de la parábola que este malo es Satanás y sus secuaces. Al igual que Dios está a través de la palabra plantando semillas para generar fruto, bueno, Satanás dice que viene ocultamente, no te das cuenta, y coloca semillitas de cizaña. Entonces, produce dos cosas. Es decir, quien está escuchando la palabra es trigo. Y quien escucha a Satanás y este mundo es cizaña. Se está refiriendo a dos personas, porque lo dice la Biblia en la interpretación. Dice que en el fin de los tiempos, está hablando del juicio final, está hablando de cuando venga Jesucristo y se haga el juicio, ¿no? Dice en los últimos tiempos. Los ángeles, que son los cosechadores, dice, mandaré que aparten a aquellos que han escuchado la palabra y se ha convertido en trigo, de los que han escuchado al enemigo, la cizaña, que los apartará y los echará al lago de fuego. Son los dos tipos de personas. Es decir, hay un tipo de persona que va a bendición y hay un tipo de persona que va a maldición. Ahora, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra? ¿Estás dejando sembrar? ¿Tú que eres tierra por la palabra? ¿O estás escuchando al enemigo? ¿Estás escuchando sus pensamientos? ¿Estás escuchando los afanes de este mundo? ¿Estás escuchando? Trigo y cizaña. Ahora a ellos no les habla de el poquito que se hace mucho, porque supuestamente ellos ya son discípulos, ¿no? Como tú. Ya creen, ya están expuestos a la palabra. Y yo ahora les habla de la importancia del reino. Dice, mira, cuando alguien encuentra esto, no lo comparte. Y habla de dos, ¿no? Del que encuentra el tesoro y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde está el tesoro. Y el de la perla. Dice,
Dice, habiendo hallado una perla preciosa, en el 46, vende todo lo que tenía y la compró. Es decir, el reconocimiento del hallazgo de la palabra, el reconocimiento del hallazgo de que ahora soy limpio del pecado, no pertenezco al pecado, no soy esclavo del pecado ni del mundo, sino que pertenezco a Dios, y lo que yo oigo y lo que yo escucho y paso a mi corazón es la palabra. Es algo que no la puedo compartir con todo el resto que tengo. Yo tengo que vender todo, desechar todo para poder dedicarme 100% a lo que soy. Esto a mí me gusta porque somos siervos, ¿no? Entonces, un siervo depende de su señor, no puede tener dos señores, dice la palabra, ¿no? Dice, ¿imaginas un siervo que está a su señor, pero también está escuchando al vecino? Y el señor del siervo está diciendo, oye, límpiame hoy la cocina. Y el cocinero dice, no limpie la cocina, hoy límpiale la sala de estar. El siervo escucha a su señor. Ahora, tú puedes creerte siervo y no ser siervo. Ser como en una de las parábolas, ¿no? De aquel que le dio un denario y lo escondió porque tenía, porque el siervo. O sea, tienes que meditar y tienes que decir, como el hijo pródigo, decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy en mis fuerzas? ¿Estoy en mi razonamiento? ¿Estoy en mis conocimientos? ¿O estoy dejando que la sabiduría de Dios, que yo quién soy para poder hablar de que mi inteligencia, mi sabiduría, mi lógica va a ser más que Dios? Entonces tienes que ser como ese siervo, como ese hijo pródigo que dice, yo quiero que sea Dios, que sea mi Padre el que me dirija. Desecho todo lo que mi mente quiere que yo tengo capacidad. No tengo ninguna capacidad. Si me pongo a vivir por mi propia capacidad, aparte que voy a ser influido, porque en mi mente influye el Satanás, influye el malo, no tengo la capacidad. ¿Yo cómo puedo tener la habilidad, la sabiduría de Dios? Eso es de Él. A Él le corresponde dirigirme. Yo lo único que tengo que es escuchar. ¿Cómo lo escucho? Pues a través de su palabra. No hay otro sistema, a través de su palabra. Sí puedes orar y sí puede hablarte Dios, pero tiene que estar conjuntamente con su palabra. No te puede decir algo nuevo. ¡Ay! Dios me ha dicho esto y me ha dicho que mañana va a venir un hombre y que me va a dar. No, la palabra es lo que va a hacer que tu vida se transforme, porque es la semilla. Esto, la palabra es la semilla que produce la planta y al final da el fruto. Dice el tesoro, la perla, y después también habla de la red, ¿no? Dice que recogerá, es como una red, el reino de los cielos es como una red que recoge todo, pero aparta lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Ya esto es muy curioso porque Satanás quiere que nosotros seamos justos con nuestra propia justicia. Y es ahí donde vienen las obras, y es ahí donde viene la aflicción, porque, ay, es que no puedo, es que, ay, es que, porque no se trata de su justicia, se trata de la justicia de Dios, porque se trata de que si tú has creído que Jesucristo ha muerto por tus pecados en la cruz y resucitó, tú eres justo. No es por lo que tú haces, es por lo que hizo Cristo. Entonces, los justos son aquellos que han entendido que Jesucristo murió por ellos en la cruz y que son justificados a través de lo que hizo Jesús. No está diciendo aquí que yo tengo que ser bueno, no tengo que mentir, no tengo que... No estoy diciendo que puedas hacerlo, ni que lo debas hacer. Es más, si realmente recibes el perdón de pecados, si realmente entiendes tu posición, si realmente eres de los que están dentro de casa, no vas a querer,
no sale de ti. ¿Por qué vas a mentir? ¿Por qué vas a robar? ¿Por qué vas a...? No sale de ti. Porque lo único que sale de ti es lo que tu Señor quiere y te transforma para hacer. Entonces, si hay algo que tú estás haciendo y que no puedes dejar de hacer y que sabes que está mal y te está apretando, no estás en casa, estás fuera de casa. Y vas a ver que el capítulo este termina hablando de eso. Termina hablando de que no hay profeta, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, que los profetas en su tierra no tienen honra, porque no le creen. Ahora, ¿por qué no le creen? Porque empiezan a analizar con su mente, pero este no es Jesús, el hijo de María y José. Empiezan a darle vueltas y ¿qué va a ser este Dios? Y mira, ahí están los hermanos, las hermanas están con nosotros y son normales y corrientes y son como nosotros, pero que se va a dar que dice que es Dios, ¿de dónde sale esa sabiduría? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Mm? No acepto a Jesús como tal, sino que lo analizo y empiezo a juzgar. Y como conozco a su madre y a su padre y conoce a sus hermanos, pues él no puede ser diferente a ellos. Y como no puede ser diferente a ellos, pues no es Dios, no. ¿Por qué? Entonces no puede haber milagros, porque no hay fe, porque no creo, porque soy gente. No soy apóstol, no soy discípulo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Veis? La incredulidad tiene que ver con no creer. ¿Tú crees lo que dice la palabra? ¿Crees que Cristo muere por tus pecados y que tú eres totalmente limpio, que tú eres totalmente justo? ¿Tú eres totalmente perfecto por la sangre de Jesucristo? No tienes que hacerte perfecto. Claro, si tú quieres hacerte perfecto por tu propia fuerza, no vas a poder. Y te dice, esto es imposible. Claro que es imposible, porque tú no puedes ser perfecto. Tú no puedes ser perfecto. Eres perfecto en Cristo. Ahora, conocer esto, creer esto, es recibir la palabra. ¿Tienes piedras? Exponte a la palabra, exponte al sembrador, porque van a ser quitadas esas piedras, para que cada vez tu palabra profundice cada vez más y puedas dar fruto. Está las cosas del mundo, no te expongas, no te expongas, no escuches, no permitas que el enemigo plante en ti cizaña. No permitas. Desecha, desecha todo lo que la palabra de Dios está diciendo que no es correcto, deséchalo, que no entre en tu mente. No te pongas, es decir, ¡ay, es que no puedo porque siempre estoy pensando en sexo! Y, claro, estás viendo pornografía, te estás exponiendo a la pornografía. ¡Ay, es que soy tan violento! Y, claro, ¿qué películas te gusta ver en el cine o en la televisión? ¡Ay, es que no puedo dejar de mentir! A lo mejor es que estás envidiando constantemente y estás viendo y te estás dejando guiar por el pensamiento de que no puedes tener, de que no puedes. Bueno, no sé, no es un ejemplo muy correcto, pero quiero decir que es importante, ¿no? Tú tienes un campo y tú no lo siembras, es Dios, pero van a caer semillas. Tú eres el campo, entonces, ¿a qué semillas quieres estar expuesto? El enemigo va a venir a sembrarlas, pero tú decides qué quieres. ¿Ser espiga? ¿Ser trigo o ser cizaña? Ahí luego, entre medias de lo último que hemos hablado, Jesús dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. ¿Tú has entendido todas estas cosas? Dile, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas. No tenemos la interpretación. Ojalá hubiera dicho Jesús, mira, esto es lo que significa esta interpretación, pero la mayoría de las veces cuando está hablando de las cosas viejas y estas cosas nuevas, está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto no anula el antiguo pacto. En realidad lo que hace es traer una revelación de por qué era el antiguo pacto. El antiguo pacto viene con Moisés, con la ley. Mira, esta es la ley. El nuevo pacto viene con la gracia. Esta es la gracia. Entonces, saco del baúl tanto de cosas viejas como de cosas nuevas. Ahora, ¿qué puedo sacar de aquí de la ley? Ay, gracias a la ley me di cuenta cuál es mi condición. Pero gracias a la gracia me di cuenta de la bondad y la misericordia de Dios, que aun lo que soy, que no puedo dejar de ser, Él me salva y me convierte en algo digno para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, el capítulo 13, como veis, sigue exponiendo nuestro corazón a la palabra y a mostrarnos esos dos tipos de personas, los que escuchan y creen y los que escuchan, analizan y actúan según su lógica. Déjate ser sembrado por la palabra y deja que la semilla crezca y de que dé fruto. Amén. Bueno, pues hasta aquí San Mateo capítulo 13. Que Dios te bendiga.